Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla, Lucía Casiato, coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Fundación Universitaria Colombo Internacional, y en nombre de las direcciones de Relaciones Internacionales de las universidades organizadoras, les damos una cordial bienvenida a la Semana Internacional Brasil 2020 en su versión virtual. El día de hoy tendremos la conferencia sobre la gestión brasilera sobre la inmigración venezolana durante la emergencia del COVID-19 con el conferencista invitado, el doctor Fernando César Costa Xavier. El doctor Costa Xavier está vinculado desde el año 2008 como profesor asociado de la Universidad Federal de Roraima en Brasil. A su vez se desempeña como profesor adjunto de la Universidad Estadual de Roraima. Es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, candidato a doctor en Sociología y Derecho y cuenta con una maestría en Derecho de la Universidad Federal do Pará. El doctor Xavier es abogado e investigador de las temáticas relacionadas con migración y los derechos humanos. Actualmente se encuentra desarrollando investigaciones relacionadas con derechos humanos fundamentales, constitucionalismo y la migración venezolana. Para la dinámica del día de hoy, tendremos la conferencia, la intervención del doctor Xavier y después daremos espacio a una ronda de preguntas y respuestas, las cuales podrán escribirlas durante la conferencia a través del chat para posteriormente resolverlas. Agradecemos a todos su atención, su presencia y sin más preámbulo, le damos una cordial bienvenida al doctor Fernando Costa Xavier, que se encuentra esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes a todos. Me gustaría de pronto agradecer por la invitación a Colombo Internacional y todas las instituciones que están involucradas en este Congreso Internacional que honra a mi país, Brasil, las instituciones del Departamento Bolívar y de todo Colombia. Bien, agradezco en especial a profesora Lucia Cacciato, que personalmente me hice la invitación. Bien, para este Congreso Internacional he pensado que un tema que podría interesar principalmente a los colegas de Colombia era la temática de la migración venezolana, porque es conocido que Colombia es el país más afectado en términos poblacionales con la migración de personas que han, que han emigrado de Venezuela. Eh, sí, les cuento que también en Brasil hay un significativo contingente de personas, una población de inmigrantes venezolanos también muy proporcionalmente muy grande, en especial en mi estado Roraima. Como la temática nos toca de manera especial también, incluso para mí, en mi estado. Entonces pensé que podría hablar un poco de cómo la política migratoria de Brasil y de mi estado Roraima pudo tocar la cuestión migratoria en estos tiempos de la emergencia de la COVID-19. Bien, entonces preparé un, una pequeña muestra de imágenes que, que comparto ahora, con la cual quiero decir un poco sobre mi estado, pero también principalmente sobre cómo mi estado y el Brasil en general pudo imaginar alguna forma de hacer con que la crisis de salud no afectase la crisis humanitaria que ya tenemos enfrentado con la migración de personas de Venezuela. Bien. Perdón. Oh, les pido disculpas. Oh, perdón.
¿Pueden verlo? Sí, doctor, ya podemos verlo. Gracias. Bien, entonces para hablar de la gestión brasileña sobre la migración venezolana durante la emergencia de la COVID-19, me permitan decir un poco sobre mi estado, el estado Roraima, que es fronterizo, el estado más al norte en el territorio de Brasil, se queda fronterizo con Venezuela y con Guyana. Vean ustedes que la ciudad en que yo vivo es la capital más cercana a Colombia. Tenemos entre nosotros el territorio de Venezuela. Entonces, por compartir la línea fronteriza con Venezuela, eh, desde el año 2015, tenemos sufrido el retos que la migración de personas de Venezuela en razón de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país vecino, han hecho llegar a los países de Sudamérica. Bien, entonces se pueden verlo en el estado Roraima, que tiene la línea fronteriza. En la capital, la ciudad en que yo vivo, es cercana, 200 kilómetros con la frontera. En el mapa de Brasil pueden ver que el estado Roraima se encuentra en el extremo norte. Y de pronto les digo una particularidad, es que nuestra ciudad, Boavista, tiene conexión terrestre con la ciudad Amazonas, con el estado Amazonas, la ciudad Manaus, pero con todo lo restante de nuestro país tenemos un cierto aislamiento geográfico, sino porque la cuenca del río Amazonas, que se encuentra por acá, impide una conexión del estado Roraima con los otros estados de Brasil. Entonces, las personas que llegaron de Venezuela por Roraima pudieron, muchas de ellas, personas en situación económica vulnerable, entonces sin condiciones de tomar vuelos de Manaus para las otras ciudades de Brasil. Entonces, lo gran contingente poblacional de personas de Venezuela que llegaron al Brasil están concentradas en el norte, en el estado Amazonas, y principalmente en el estado Roraima. Lo que nos llega a nosotros en Brasil es que la migración de venezolanos para Colombia es muy intensa, ciertamente es la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos se queda allí, pero hay una particularidad para nosotros que distintamente de Colombia, que los migrantes llegan por Cúcuta o otra ciudad de Colombia, pero pueden se distribuir por todo el territorio de Colombia. A nosotros eso no es aún tan posible, sino porque, como les dije, tenemos este aislamiento, por lo cual del norte de Brasil solo se puede llegar a otros estados que para allá del estado Amazonas o por navegación, pero es muy costosa, es muy demorada, o por vuelos que también son muy costosos. Entonces, tenemos un problema geográfico que se ha convertido en un problema de política demográfica con la migración de venezolanos que se concentran hoy en mi estado, Roraima principalmente, sino porque de la ciudad de Boavista hasta la ciudad de Manaus es como que por 9 horas que se puede llegar de auto. Entonces es muy lejos para Manaus, es técnicamente imposible sino por aviones para las otras ciudades.
Eso es un problema también enfrentado por los migrantes venezolanos que llegan al Brasil, pero intentan llegar hasta São Paulo o hasta Río de Janeiro, otra ciudad brasileña. Entonces tenemos esta cuestión geográfica que ha convertido el estado Roraima en el epicentro de la migración de ciudadanos venezolanos para el Brasil. Bien, desde creo que fines de 2015, las personas venezolanas han llegado por la carretera, por la vía terrestre. Acá en la primera imagen es la línea fronteriza. Algunas personas llegaron por autos de la ciudad de sur de Venezuela. Entonces llegaron de autos, tomaron taxis y otros transportes para de la ciudad brasileña en la línea que se llama Pacaraima hasta la capital Boavista. Pero algunas otras personas muy vulnerables económicamente llegaron sin transporte regular, y muchos de ellos sin dinero ya en territorio de Brasil caminaron miles de kilómetros hasta que llegasen a capital de Roraima, Boa Vista. Entonces la segunda imagen es una imagen muy conocida de las personas acá, que es la imagen de personas venezolanas con sus pertenencias caminando por la carretera bajo de un sol muy caliente hasta llegar a algún punto en lo cual pudiera recibir alguna acogida. En el trayecto hasta la capital, muchos de ellos empezaron a vivir por las calles en, en, en ¿cómo llaman? Son carpas. En carpas. Carpas. Entonces, la persona viviendo en carpas por las calles fue una imagen también muy fuerte que desde los primeros años de la migración, las personas locales pudieron percibir. Lo contingente mayor de venezolanos está hoy o desde 2017 está ubicado en la capital de Roraima, Boa Vista. En la capital en cual yo vivo, es muy curioso que la densidad demográfica era considerablemente baja, no muy nuestra población era de cerca de 330,000. Es una cantidad de personas muy pequeña para una capital de Brasil. Entonces somos una pequeña ciudad, una pequeña capital. Pero de pronto, muchos espacios urbanos en nuestra ciudad que antes se quedaban vacíos, de repente se vieron con muchas personas que no teniendo cómo vivir sin habitación, las plazas, las calles, en muchos puntos de la ciudad se convirtieron en casas para los migrantes. Acá es una imagen muy interesante, que es una de las mayores plazas de Boavista. Curiosamente se llama Plaza Simón Bolívar. En esta plaza, acá en la próxima imagen es la visión aérea de la plaza. En los primeros meses de 2018 había como que 950 personas viviendo en esta plaza, que la tomaron como lo principal punto de encuentro y de vivir para los migrantes venezolanos. Aunque para Roraima y para el Brasil tengan venido muchos venezolanos con buenas condiciones socioeconómicas,
con, con buenas calificaciones profesionales que se encuentran hoy trabajando y viviendo con renta, todo, aunque tenga un perfil socioeconómico de venezolanos acá, de personas no necesariamente miserables o socioeconómicamente desfavorecidas. Es verdad que un pequeño número de personas que llegaron hasta acá son personas miserables que se encontraban en situación de calle por cuenta de, de, de esta imagen urbana nueva con la cual las personas locales tuvieron que lidiar. eh, Llegó a nosotros el problema de xenofobia. Entonces, las autoridades brasileñas, al tiempo que intentaba hacer la promoción social, económica, laboral, de personas que estaban viniendo como refugiados, personas que huyeron de una situación muy difícil y un drama humanitario, tuvieron también que se ocupar del problema de xenofobia y una cierta tensión social que empezó entre las personas locales, algunas de ellas, personas que con una cierta visión conservadora, anti-migración, todo, y las personas que buscaban ayuda. ¿Cómo esta imagen, cómo esta señora que por la placa pide ya en portugués ayuda, pide trabajo para poder tener algún sustento a su familia? Unos otros tantos miles de personas de Venezuela también tomaron las calles en busca de alimentos, de dinero, pidiendo limosna y todo. Eso generó, como les dice, un problema social local para que el proceso de inserción sociolaboral fuera lo menos tensionado posible. Entonces, en un contexto muy difícil, en que había no solo retos relacionados a inserción laboral de los migrantes, sino también de un enfrentamiento de discriminación y xenofobia, la cuestión, aunque téngase concentrado en el estado Roraima, tomó la proporción de un problema nacional. El gobernador de Roraima transmitió al presidente Michel Temer, que nos gobernaba entonces, en aquel entonces. Se dice que es una cuestión migratoria, por la Constitución de Brasil debería ser cuidada por el gobierno federal, hasta que en marzo de 2018 fue creado por el gobierno federal una operación que se tornó muy, muy conocida como una experiencia exitosa de una alianza entre el ejército de Brasil y organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas. Sí, porque la ONU y otras agencias internacionales como la Organización de la Internacional para las Migraciones y unas tantas organizaciones no gubernamentales se instalaron en Roraima para ayudar en el proceso de acogimiento de los migrantes. El gobierno federal hizo con que todos los esfuerzos gubernamentales, internacionales, no gubernamentales, se unieron en esta operación que tiene este símbolo, la operación acogida,
también llamada de Força Tarefa Logística Humanitária, que se encuentra hoy instalada en Roraima. Entonces Roraima se mostró un laboratorio para una experiencia muy interesante de política migratoria incluyente. La operación acogida tiene tres ejes. Los más importantes, las más importantes tareas para la operación de acogida son la ordenación de la frontera, porque la frontera entre nuestros países durante la crisis migratoria se encontraba sin muy control para la circulación de personas, entonces había amenaza de que la circulación de personas ingresase en Brasil también drogas, armas, hubiera tráfico, trata de personas. Entonces era necesario ordenar la frontera. Otro, era necesario que hubiera una política concreta para una recepción de las personas de Venezuela que llegaban al Brasil y entonces no tenían alguna política oficial que les pudiera dar lo mínimo de acogida. Entonces, un otro eje fue la necesidad de recepción humanitaria de esa persona, les asegurando habitación, vivienda, alimentación y otros ítems considerados básicos para la persona, para una vida digna. Y también los reconocimiento de que la, las personas que llegaban en miles a cada mes en Brasil no podrían ser sostenidas solamente por el estado Roraima, un estado pequeño con una población pequeña. Era necesario algún proceso por lo cual el Estado, entendiendo el aislamiento de Roraima, implementase una política que llamaron de interiorización, por lo cual el Estado hacía el pago del transporte aéreo de personas de Venezuela para otros estados de Brasil, para otros estados y otras ciudades, principalmente del sudeste y del sur de Brasil, para con eso distribuir la población migrante por el territorio nacional. Bien, tomo los tres ejes de la operación acogida para decir qué quedóse durante ahora la emergencia humanitaria de la COVID-19. Entonces, tenemos hoy una operación gubernamental, internacional, que hizo una transformación total para la política migratoria, principalmente para los casos de los venezolanos. Entonces, la ordenación de la frontera con la participación del ejército. Vean ustedes en la primera imagen que la línea fronteriza entre nuestros países, que antes se quedaba caótico, con la operación acogida hubo una concertación de fuerzas para organizar ya en la línea fronteriza un hospital para hacer una recepción con cuidados médicos y de salud para los migrantes, con vacunas, medicinas, todo para los migrantes recién llegados. Hubo también la creación de un albergue en la línea fronteriza, especialmente para los indígenas de Venezuela, que tiene una migración distinta, pendular. Quedábanse en Brasil, pero de tiempos en tiempo tienen que volver para su territorio ancestral en Venezuela. Entonces, para ellos, un albergue especial ya en la frontera. Acá es una segunda imagen de la sociedad civil siendo involucrada en la operación acogida para
hacer frente a la xenofobia y también a asumir algunas de las responsabilidades con la, la inclusión laboral de los migrantes. Entonces, muchísimos empresarios acá tuvieron algunos beneficios para que ofreciesen algunos puestos de trabajo para los migrantes. Y hoy hay muchísimos de ellos trabajando en hoteles, en restaurantes, en supermercados y todo, gracias a la sensibilización del empresariado local con la operación acogida. La cuestión de la moradía, habitación y también alimentación, las personas de las calles, casi todas ellas, les digo que 90% de la población que se quedaba por las calles, yo les diría que eran unas 18,000 personas en las calles. Para un estado, para una ciudad tenía antes 350,000 personas, de estas casi 20 personas en las calles, todas venezolanas, su absoluta mayoría. Estas personas, creo que 80% de las personas en las calles fueron trasladadas para albergues. Roraima tiene hoy 11 albergues, uno en la frontera para los indígenas y otros 10 albergues, todos en la capital, Boavista. No sé si tengo algunas imágenes, pero esas imágenes son el interior de algunos albergues. En los albergues, carpas fornecidas por las Naciones Unidas, tanto arriba cuanto abajo, carpas, casas modeladas del ACNUR, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para cuidar, para dar un acogimiento, una recepción más humanitaria para la persona. Entonces, desde de la entrada en la línea fronteriza, los migrantes que no tienen condiciones socioeconómicas son ya desde la línea fronteriza enviadas para la capital directamente para los albergues. En el albergue, como hubo un cierto crecimiento, los venezolanos tomaron conocimiento en su país que en Roraima había ya una estructura de acogida, de acogimiento. Hubo un cierto crecimiento de la migración. Los albergues que empezaron con 3, después 4, 5, hasta que llegaron a 10. Pensaron que es una fórmula muy complicada porque con el crecimiento se crearían nuevos albergues hasta que la ciudad tendría que encontrar espacio para muchísimos albergues. Entonces, cuando llegaron a un número considerable de albergues con muchas personas, pasaron a enfocar para la cuestión de la interiorización. Entonces, se estima hoy que ya fueron interiorizados para otros estados de Brasil como que 40,000 venezolanos. 40,000 personas, migrantes y refugiados de Venezuela se encuentran hoy en estados como São Paulo, Ceará, entonces nordeste, sur, sudeste y mismo el centro de Brasil, en Brasilia, en el estado Mato Grosso, el estado Mato Grosso do Sul, están bien distribuidos hoy. Hay un convenio entre alcaldías y gobiernos estaduales que se interesan por la mano de obra por los trabajadores migrantes. Entonces, finalizando el interés en recibir migrantes, el gobierno, el ejército, los aviones del ejército hacen los traslados de los migrantes hasta la ciudad que le prometen alguno trabajo. Entonces, cerca de 40,000 venezolanos en los otros estados
y en Roraima sí quedan aún cerca de 60.000, la estimativa de los órganos migratorios, que como que 60.000 aún venezolanos fijos. Bien, en este contexto que ya tenemos no un caos, no una crisis, ya la frontera se encuentra ordenada con la actuación firme del ejército organizando el flujo migratorio en la ciudad, unos cuantos albergues para, para que ofrezcan estructura y una vida mínimamente digna para los migrantes, y también el proceso de interiorización, todo seguía de una forma considerablemente buena hasta que ocurrió la emergencia de la COVID-19. Fue unos retos a más para una cuestión que es ya sustancialmente llena de retos. Entonces, para hacer frente no solo a la crisis migratoria, sino también la crisis de salud, el gobierno de la operación acogida creó un plan emergencial para, en primer, hacer con que los protocolos de seguridad y de salud de la Organización Mundial de Salud, del Ministerio de Salud de Brasil, que todas las reglas de seguridad pudieran ser observadas mismo en el contexto muy complicado de la forma con que los migrantes vulnerables de Venezuela, las personas pobres, las personas indígenas, las personas trans, los niños, las personas indocumentadas en general o sin algún apoyo familiar, que para ellas se pudiera asegurar una situación de seguridad en términos de salud. Entonces, se quedó importante, principalmente para las personas en los albergues, hacer un trabajo de concientización para que ellas, viviendo muy cercanamente unas con las otras en un espacio colectivo, pudieran hacer un aislamiento social, pudieran adoptar hábitos, procedimientos que no promoviesen la infección general entre ellos. Entonces, hubo para los albergados un trabajo de concientización en términos de higiene, ¿no? Para que... Entonces, son los cartaces, los anuncios que el gobierno federal por el ejército puso en los albergues. Para allá de los anuncios, personas, psicólogos y también personal médico, haciendo con que los albergues fueran desinfeccionados, y también que la persona, porque los que viven en los albergues pueden libremente circular por la ciudad. El albergue es solo un punto para que no se queden sin cualquier habitación. Pero en tiempos de COVID-19 hubo un trabajo para decir a ellos que no saliesen a las calles, que pusiesen la máscara, que evitasen contactos personales, que lavasen las manos, todos. Entonces hubo una preocupación muy grande con los albergados y algunas personas que aún siguen en las calles. Aún hay personas en las calles que no les gusta el albergue o no encuentra
un espacio vacío en los albergues porque están todos llenos. Entonces, un trabajo especial para las personas en condición social más vulnerable. Pero como les dice, no es la mayoría. La mayoría de los venezolanos en Roraima son de personas que se encuentran trabajando, se encontraban trabajando en restaurantes y supermercados y todo. Y para esta persona, les digo que el gobierno local tendrá que hacer algún plan especial post emergencia, porque muchas de ellas se quedaron ahora sin empleo, sin trabajo, porque vivían en trabajos que eran necesariamente de prestación de servicios para la población, restaurantes, hoteles, bares, y muchos de ellos se cerraron. Los empresarios hubieran el cierre de contratos de trabajo. Entonces hay ahora un grupo de personas que se encuentra sin trabajo, y sin trabajo, sin dinero, sin poder hacer remesa para su país, para su familia que se encuentra aún en Venezuela, y sin dinero que les envíe los familiares en Brasil. Muchas personas en Venezuela tendrán por necesidad que también hacer tomar alguna decisión, tal vez de migración. Entonces, ahora es un escenario de muchas dudas acá en relación a migración venezolana. Se cree que ella va a aumentar, tal vez, aumentar, y aumentando habrá la necesidad de hacer una transformación, un cambio en la operación acogida, principalmente en términos de distribución poblacional, interiorización de personas. Pero todo Brasil en verdad se encuentra afectado por los impactos de la COVID-19, con una economía que ahora se encuentra no más estable, eh, el problema de desempleo, falta de trabajo. Entonces, todos los retos que tenemos, ¿no? Los retos que ahora todos los países se enfrentan, los países que han tratado con el tema migratorio, Brasil, Colombia y tantos otros, tienen aún más una cuestión para planear. Y bien, intentaba hacer una exposición más general de que mi estado, teniendo la oportunidad de presentar a mi estado a ustedes, creo que soy lo único de Roraima en este Congreso Internacional. Entonces, al tiempo que hablé un poco de Roraima y de algunos aspectos geográficos y poblacionales de él, también hablé del problema migratorio como un problema político principalmente, que es un reto para nosotros. Y bien, les agradezco el tiempo y les pido disculpas por mi portuñol. Doctor Fernando, no, gracias a usted por asistir y por compartirnos todas las experiencias en esta tarde. El español, bastante bueno, realmente no tuvimos, creo yo, ningún inconveniente para entenderlo. Le agradecemos también porque de mi punto de vista particular no tenía conocimiento de la división geográfica que hay entre Roraima y el resto de Brasil. Pensábamos que tal vez era un espacio que garantizaba el flujo terrestre fácilmente para los venezolanos. Pero bueno, en este momento vamos a darle espacio a las preguntas de los asistentes. Pueden hacerlo a través del chat y escribirnos las preguntas o comentarios que quieran hacer al doctor Fernando Xavier. Porque si bien aquí en Colombia hemos estado viendo el tema de la migración venezolana y Colombia ha sido un país también de tránsito,
para los venezolanos que van hacia Perú, hacia Ecuador y algunos hasta Chile. Pero también muchísimos se estancan en nuestro país y se dispersan a lo largo de toda Colombia, por la costa, en la zona de los Andes, en Medellín, en Bogotá, pero estamos viendo entonces que en Brasil más que todo se concentra en el estado de Roraima, que es el estado fronterizo y que geográficamente se les dificulta a los migrantes con escasos recursos poder pasar de ese estado y avanzar hacia otros departamentos de Brasil. Bueno, tenemos una pregunta. Le pareció muy importante, la doctora Jimena Espinosa le pareció muy interesante su participación y pregunta, ¿cómo puede una administración local como Roraima ha logrado desarrollar la capacidad para tratar un tema de un contexto nacional como la migración? ¿Cómo funciona el tema de la autonomía de las entidades territoriales en Brasil? Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Es que por la Constitución de Brasil, cuestiones fronterizas del control fronterizo, cuestiones migratorias de migración internacional, son cuestiones federales. Pero algunos servicios públicos como salud, educación, asistencia básica, todo eso es para los estados, para los entes federales. La cuestión es que la circulación de personas entre Brasil y Venezuela nunca ha tenido un control. Entonces era un flujo normal. La ciudad fronteriza, Pacaraima del lado de Brasil y Santa Elena de Guairén del lado de Venezuela siempre fueron gemelas. Es una relación tranquila entre la ciudad. Pero cuando llegan los mayores flujos de venezolanos, ellos llegan hasta el Boavista, hasta las otras ciudades del estado, pero principalmente en la capital. Llegan con demandas, con peticiones por salud, por educación, por servicios básicos de asistencia. Entonces la cuestión era, ¿es un problema migratorio? ¿Es un problema que tenga que ver con frontera? ¿O es una cuestión de salud, educación para las personas? Entonces, en los primeros años, creo que en 2017, 2016, hubo empujar, no sé cómo se puede decir en español, empujar de fuerzas Empujar. entre el Estado y la Federación. La Unión Federal no, es cuestiones de salud, es para el Estado. Roraima que debe hacer su política para crear escuelas, hospitales para las personas. Pero Roraima decía, no es una cuestión federal, porque estas personas llegan acá por la frontera. Yo, Estado, no puedo cerrar la frontera, eso es un acto para el gobierno federal. Como el gobierno no cierra, llegan muchas personas, ¿qué puedo hacer? Entonces es una cuestión federal. En la lucha entre el Estado y la Unión Federal, se llegó hasta mucha presión de la sociedad civil y también de las organizaciones internacionales que empezaron a llegar por el fin de 2016 hasta Roraima y se comprendió que sí, era una cuestión que, aunque trataba de cuestiones estaduales como salud, educación, debería ser pensada o coordinada por el ente mayor, el ente, la Unión Federal. Entonces, la operación acogida es la, la aceptación de la Unión Federal de que era sí una cuestión de su responsabilidad. Pero ¿qué se creó? Que la Unión Federal hiciera los presupuestos, daría los presupuestos y la financiación, los gobernantes locales, los alcaldes y los gobernadores de Roraima
haría la inversión en las cuestiones que fueran más sensibles. Entonces hubo un aporte de presupuestos y financiación del gobierno federal. Y solo con eso, el aporte financiero que el gobierno federal o el gobierno local, estadual, pequeño o sin tanto dinero, puede administrar la situación. Muy bien, muchas gracias. Espero haya podido ser resuelta la inquietud. Nos escribe también el señor José Daniel Hernández desde Barranquilla. Él nos dice, primero que todo, felicitarlo por la excelente conferencia. Tuve la oportunidad de vivir 7 años en Río de Janeiro y se puede apreciar mucha desigualdad social. ¿Cómo usted cree que la migración puede afectar las grandes ciudades de Brasil, como Sao Paulo, Río, Brasilia, por ejemplo? Sí, muy interesante cuestión. Yo estuve en Medellín y Envigado en 2018. Y claro que las personas, mis colegas de Colombia, de la Antioquía, me dijeron, hay muchísimos venezolanos acá también, pero en los paseos por Medellín, por Envigado, nosotros de Roraima decíamos, ¿dónde están los venezolanos acá? Están por allá, están trabajando, están en las calles, pero es muy interesante porque creímos que, claro, que hay venezolanos en Cali, hay venezolanos en Bogotá, Medellín, Cartagena, muchísimas ciudades, pero como hay una distribución, como que igual la, el impacto visual es menor. Tal vez con el proceso de interiorización, al pocos, en algunos años, haga una distribución también de la población venezolana por el territorio de Brasil. Pero y eso puede ser interesante porque como ocurre, creo, en algunas ciudades de Colombia, o alguna ciudad de Brasil también tiene condiciones de hacer una oferta de trabajo más grande, mayor, no sé, mayor, más grande, más para que las personas que buscan trabajo se puedan emplear. Entonces creo que ciudad como Brasilia, como Rio de Janeiro, como São Paulo, tiene alguna condición de recibir migrantes que buscan trabajo. Pero como muy bien dice al señor José Daniel, las grandes ciudades de Brasil son reconocidas incluso por los migrantes venezolanos como ciudades peligrosas y de gran desigualdad. Entonces, a un tiempo que algunos, eso tengo conversado con algunos venezolanos que me exponen esta duda. Quedarse en Roraima, un estado pequeño, con poco trabajo, pero no tan peligroso, no tan desigual como los grandes centros de Brasil, o aceptar los riesgos de las grandes ciudades de Brasil. Entonces, algunos migrantes tienen aceptado los riesgos, buscan trabajo, se quedaron interiorizados y buscan trabajo en una ciudad como Río de Janeiro o São Paulo, pero no sé. São Paulo es una ciudad muy acostumbrada ya con migración. Hay muchísimas personas de Bolivia allá en el comercio, hay personas de Haití, personas de la China y unos tantos países. Son estados mayores acostumbrados más con migrantes, con el flujo migrante desde mucho tiempo, pero son ciudades desiguales que pueden no ofrecer a los migrantes alguna posibilidad de real ascensión social. No sé si sería un poco triste si los migrantes llegasen a los grandes centros y se sumasen a un cuerpo de personas desfavorecidas ya sin gran oportunidades. Por lo menos en Roraima tenemos una idea de que por la operación acogida, de que
debemos buscar un medio por lo cual la persona sea asistida, pero en la primera oportunidad puedan ascender socialmente, con trabajo, con estudio. Es una cuestión muy interesante. Muy bien, tenemos una última pregunta, doctor Fernando. Nos consulta Liz Vázquez. ¿Ha hecho algún estudio o cree que existe alguna razón porque algunas personas que se encuentran en la calle no gustan de establecerse en los albergues? Sí, sí, Liz. Sí, sí. La primera experiencia de albergamiento en Roraima fue un poco desastroso. Unieron en el mismo espacio personas muy distintas, como indígenas, personas trans, familias, hombres sin parejas, sin hijos. Entonces, se percibió de pronto que hay algunos grupos que tuvieron diferencias. Hubo casos de agresión, robos en los albergues, principalmente entre personas indígenas y no indígenas. Entonces, por algunos casos del primer momento, cuando la experiencia del albergamiento aún era testada, aún experimentada, hubo algunos traumas que se quedaron para algunas personas que hoy tienen miedo de que les pueda ocurrir algo que consideran que, por lo menos en el escenario anterior, los albergues pueden ser algunos lugares peligrosos o más peligrosos que las propias calles, donde pueden ser vistos, se sienten más libres, todo. Entonces, es verdad que son pocas las personas que no aceptan el albergamiento, prefieren las calles, son pocas, pero hay algunas personas que se sienten más libres, porque hay una cuestión, en albergues hay por la administración militar, no, las personas son libres para la circulación, pero deben regresar hasta las 10 de la noche. Después de las 10 no pueden más ingresar, solo en los días siguientes. Y a algunas personas no les gusta la idea de que no puedan llegar después, no tengan una total administración de su tiempo. Entonces, hay un caso interesante ahora de los predios públicos, espacios que son ocupados por las personas de las calles. Entonces, para allá de los albergues, hay algunos predios ocupados, predios públicos abandonados por la ciudad que se convirtieron en vecindad, en pequeños espacios de vivir para esa persona, pero son la minoría. Y les digo como tal vez un punto principal es las experiencias no, no, muy, no muy satisfactorias en el pasado, experiencias traumáticas con el albergamiento. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Fernando Xavier en nombre de las instituciones que organizamos la Semana Internacional Brasil 2020. Si bien en Colombia tenemos también la situación de la migración venezolana, pero en este espacio pudimos revisar que la atención del gobierno local y también la misma dinámica del migrante en Brasil es muy distinta a Colombia. Entonces hemos podido aprender un poco más de la experiencia brasilera y bueno, vamos a finalizar ya la conferencia. Queremos invitar a todos los asistentes a que nos sigan acompañando en los eventos de Semana Internacional. El próximo viernes 28 de agosto tenemos la conferencia de cómo ofrecer ayuda psicológica a quien lo necesita por la doctora Tatiana Pereira. Los invitamos a consultar la agenda académica del próximo mes de septiembre en la página web del evento es www.semanainternacional.edu.co. Allí pueden revisar la agenda que la estamos
publicando en este momento y los enlaces directos de acceso para que puedan seguir aprovechando estos espacios académicos y de compartir experiencias con nuestros hermanos de Brasil. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su tiempo, su disposición, por estar aquí esta tarde y desde luego al doctor Xavier por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los amigos de Colombia. Que tengan todos una feliz tarde. Hasta luego.